¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de 5 canteranos del Fútbol Club Barcelona que están listos para dar el salto a Primera División. Vamos con ello. Hoy vamos a hablar de 5 canteranos del Fútbol Club Barcelona que estén listos para dar el salto al fútbol profesional, a la primera división del fútbol español, y para ello he hablado y llamado a un compañero que es experto en toda la entidad blaugrana, Albert Blaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañero? Muy contento de estar por tu canal, la verdad, así que hay muchas ganas de comentar qué opciones tienen esos canteranos que has elegido para empezar a debatir un poco y a ver cómo lo ven tus espectadores para ver si pueden o no dar el salto al Fútbol Club Barcelona. Compañero de Stadi Johan, y también lo podemos seguir, que os lo dejaré por aquí debajo, su enlace de Medium donde analiza todo el fútbol, pero hoy le he llamado para hablar de 5 canteranos del Fútbol Club Barcelona, como estamos comentando, y empezamos por Jorge Cuenca, un madrileño que se formó en las categorías inferiores del Alcorcón, pero lleva ya 3 años en el Fútbol Club Barcelona B, es decir, en el filial de la entidad blaugrana, un jugador con mucho carácter, con madurez, con mucha inteligencia espacial, que sabe sacar perfectamente bien el balón jugado. De hecho, también lo hemos visto incluso de lateral en alguna ocasión, y es un chico que está un poco a caballo entre el primer equipo y el Fútbol Club Barcelona B, y a lo mejor ya le llega la hora para dar el salto, ya no solo a lo mejor al Fútbol Club Barcelona, que a lo mejor le viene un poco grande, pero a lo mejor en primera división e irse cedido, ¿no, Albert? Sí, la verdad es que con Cuenca es un central que tiene una salida de balón sobre todo privilegiada, es un jugador con muchísima calidad para sacar el balón jugado, tiene un desplazamiento en largo realmente bueno. Yo creo que eso es su gran principal baza, y a partir de ahí es un jugador que sí que es cierto que a veces es demasiado blando en algunas situaciones de uno contra uno, que le cuesta ir al quite con delanteros que quizás son más fuertes que él, y eso en clave primer equipo obviamente es difícil valorarlo, ¿no? Porque obviamente el Barça tiene en esa posición jugadores ya muy contrastados, pero es cierto que se le puede abrir una rendija si tenemos en cuenta que Samuel Umtiti tiene más pie fuera que dentro, y vamos a ver qué pasa con Araujo, que es otro jugador que esta temporada ha estado en el B jugando y ha jugado realmente bien y va a ser un central ya de la primera plantilla. Yo creo que Cuenca tiene nivel para jugar por lo menos en un equipo de segunda división seguro, y vamos a ver si da el salto en un primera. A mí me gustaría verlo en un, diríamos, circuito más exigente. Yo creo que le vendría muy bien, sobre todo para madurar en situaciones de juego que requieran un poco más de ser más expeditivo. Y uno de sus compañeros del filial blaugrana de esta campaña es el meta Iñaki Peña, que tiene una capacidad felina casi como guardameta del filial, como estamos diciendo, del Fútbol Club Barcelona, que a lo mejor sí que ya está preparado para dar el salto al primer equipo. Un portero que ya lo hemos visto también con la selección española sub-21, que de hecho ahora mismo está concentrado con la rojita, y que vamos a ver qué pasa con él, pero a lo mejor si no está ya capacitado para dar el salto al primer equipo, que yo creo que sí, a lo mejor irse cedido a un primera división sería lo más correcto. Sí, bueno, yo creo que Iñaki Peña es un jugador que va a depender mucho de qué es lo que pase este verano en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque estamos viendo que la situación de Neto actualmente es bastante dubitativa, no se sabe si va a continuar, si le van a buscar una salida. A mí me gustaría que si se le diese una salida al segundo portero del Barça, Iñaki Peña pudiese entrar como ese segundo portero en primera plantilla. Yo creo que es un portero que tiene bastante buen nivel para lo que hemos visto en el Barça B, y con alguna opción quizás de tener minutos en esos partidos de Copa, si Ter Stegen termina cayendo lesionado, aunque obviamente se tiene que valorar muchas situaciones, ¿no? Si Ter Stegen se lesionase, ¿sería Iñaki Peña el guardameta titular del Barça en un partido de máxima exigencia? Sobre todo no tanto a nivel de qué nivel puede tener el jugador, sino a nivel de exigencia, a nivel mental. Eso es un paso muy importante, pero a mí sin duda creo que es un portero y una apuesta a tener en cuenta para el proyecto deportivo del Barça en clave de futuro. Obviamente Ter Stegen sigue teniendo muchos años por delante, así que eso yo creo que es lo que le puede ir un poco en contra a Iñaki Peña en clave de su proyección en el primer equipo, pero sin duda tiene nivel para jugar en primera división. Vamos a hablar del jugador del Ecuador de este vídeo, que es Conrad de la Fuente, porque hablamos ya no solo de aquellos que a lo mejor ya están capacitados para dar el salto a primera división, sino aquellos también que tengan potencial, y Conrad de la Fuente es un extremo con una habilidad y un regate prominente, un chico que ha estado un poquito a caballo entre el Juvenil División de Honor y el filial del Fútbol Club Barcelona esta campaña, jugador de Estados Unidos, y que, como estamos diciendo, podríamos ver en un futuro el nuevo caso de Ansu Fati, de nuevo un juvenil que da el salto al primer equipo, aunque a lo mejor a Conrad debemos esperarle y darle unos añitos más, ¿no?
Sí, Conrad es un jugador que con García Pimienta, que ha usado mucho ese juego de posición, ¿no? Un equipo donde las ideas estaban muy claras, es un extremo que le venía como anillo al dedo, porque al final no deja de ser un futbolista con uno contra uno muy fuerte, muy poderoso, sobre todo ese primer paso realmente marca diferencias ya en su edad, es un jugador físicamente superior a los de su edad, entonces yo creo que a partir de esa baza es donde ha construido su fútbol. Queda la duda de cómo puede relacionarse en espacios más reducidos, si será capaz de trasladar esa superioridad física en estadios más superiores a nivel de exigencia física, sobre todo, pero yo creo que es un jugador muy interesante. Se tiene que ir viendo, sobre todo a partir de ahora, que ya, diríamos, le hemos visto en el Barça B, cómo evoluciona esta temporada, porque en el Barça B va a tener muy importante, así que yo creo que queda ver esa duda de cómo resuelve Conrad esos minutos, pero a mí es un jugador que me tiene fascinado, sobre todo por ese primer paso. No sé si le va a dar para jugar en el Barça, porque al final espacios reducidos es algo que importa mucho y que no lo hemos visto tanto, pero sí que es cierto que si continúa puliendo y mejorando en lo que le da para tener una buena carrera en equipos de primera división. Y llegamos a los dos jugadores que vamos a ir uno, por supuesto, con los que quiere hacer caja este verano el Fútbol Club Barcelona, dos de sus grandes canteranos estos últimos años del Fútbol Club Barcelona. El primero es Monchu, que ha sido el líder indiscutible del Fútbol Club Barcelona B esta campaña, un jugador muy polivalente en el centro del campo, un mediocentro con carácter, con garra, con un golpeo de balón sensacional, con muchísimo gol, con mucha movilidad sobre un terreno de juego. Si le das libertad, pues puede armarla de Cristo. Al final lo veíamos también en esa promoción o intento de ascenso a segunda división de vuelta del Fútbol Club Barcelona, dirigiendo y liderando a la entidad blaugrana en su filial. Y Monchu, que se ha reconocido el presidente, o lo ha reconocido como tal el presidente de Sassuolo, que están muy interesados en él, pero no es el único equipo que quiere a Monchu, porque ahora mismo se están peleando muchísimos equipos de primeras divisiones por este jugador. Tú lo has dicho muy bien, la palabra liderar al final es lo que hizo Monchu en ese playoff de ascenso. Faltaban muchísimos jugadores importantes para el Fútbol Club Barcelona y Monchu al final es un jugador que tiene esa jerarquía y esa capacidad para imponer el ritmo sobre sus compañeros, de ser capaz de llevar el ejemplo a seguir. Y me parece un futbolista que sí que es cierto que necesita para brillar, para ser importante, sentirse el líder del equipo, ser la manija creativa. Y Monchu es un jugador que para mí siempre lo he defendido, creo que tiene el mejor desplazamiento en largo de todos los futbolistas del Barça B, incluso dentro del primer equipo sería diferencial en ese aspecto. Es un futbolista con un gran dominio del golpeo en largo, un jugador que entiende muy bien ese rol. A partir de ahí es un futbolista que cubre muchísimo terreno de juego, tiene muchísimas piernas, es un jugador que se desvive prácticamente los 90 minutos corriendo arriba para abajo, siempre con sentido, para ir a la presión es un futbolista también muy válido. Obviamente el Barça tiene una sobrepoblación ahí en el centro del campo, tenemos que ver cómo se terminan dando esas salidas, si Arturo Vidal puede abandonar o no el Fútbol Club Barcelona. A mí no me gustaría, obviamente, que se marchasen ambos, sobre todo sin opción diríamos, de compra, ¿no? Porque el Barça necesitaría una cesión, yo lo veo bien, porque son dos jugadores que al final necesitan tener ya minutos importantes en una liga mejor que no sea la segunda división B, porque yo creo que tienen el nivel, sobre todo Monchu y tanto como Collado, que va a venir después, para jugar en esas categorías, pero obviamente se tiene que empezar a testar. Yo creo que Monchu es un futbolista que no creo que haga carrera en el Barça, pero yo, como has comentado, sin duda creo que muchos equipos de primera división o de incluso otras ligas extranjeras se van a fijar en él porque tiene unas cualidades que yo creo que en ese fútbol moderno que estamos viendo actualmente, un centrocampista muy dinámico, encajarán de maravilla. Y ya lo decías tú, Albert, Alex Collado es el otro y con el que cerra. Has hecho spoiler, pero bueno, yo creo que todo el mundo que ha clicado en este vídeo sabía que Alex Collado tenía que estar en este y de hecho cerramos con él, un extremo que puede jugar también en zona de medio del campo, un jugador que tiene un centro espectacular, con un muy buen golpeo de balón, también con regate. Si le das una parcela del terreno de juego, un metro cuadrado, te hace un traje. Es un jugador que también están peleándose tanto Sassuolo como Sampdoria de la Serie A italiana, como varios equipos de la primera división española, para ver si consiguen ya no solo su cesión, incluso su compra. Así que veremos si se marcha en calidad de cedido o ya fichado por parte de cualquier equipo de primera división, pero al igual que Monchu también tiene ya nivel para dar el salto ya no solo al fútbol profesional, sino a la primera división de una liga grande. A mí con Collado me queda la espinita de no haberlo visto en el primer equipo, ¿no? Porque sí que es cierto que jugó unos minutos contra el Valencia hace ya bastante tiempo, pero no ha tenido apenas protagonismo, no ha ido convocado con Setién en muchos partidos, pero no ha jugado ningún minuto, y eso yo creo que es lo que más ha dejado de ver la dirección, diríamos, de campo, ¿no? Porque al final Collado ha sido el jugador del Barça B más importante, el jugador más maduro de ese equipo. Es cierto que Riqui Puig
es el que ha hecho o está haciendo ya dinámica con el primer equipo y va a ser un jugador importante la próxima temporada, pero Collado está mostrando un nivel de madurez en su juego realmente importante. Y como ha señalado muy bien Jaime al principio, es un futbolista que puede jugar a caballo entre ese extremo, entre ese falso extremo y ese interior adelantado, y tiene una gran técnica. Es un jugador técnicamente bastante depurado, buena conducción, es un jugador con bastante gol porque tiene esa conducción en diagonal para armar el disparo. Es un futbolista muy completo y que además es polivalente, te puede encajar en distintos roles y posiciones, y a mí me gustaría muchísimo verlo en el FC Barcelona. Además, yo creo que estamos a nivel Barça hablando de una etapa de transición que va a ser dura, obviamente, por lo tanto yo creo que Collado podría tener importancia ahí. Y al final yo creo que con todos estos jugadores que estamos diciendo siempre se les tiene que dar la oportunidad de demostrar si tienen o no tienen el nivel. A partir de ahí decidir. Obviamente Collado una cesión es algo que tampoco me disgustaría, pero obviamente una venta que al final es lo que se está manejando ahora porque el Barça necesita cash, ¿no? Necesita dinero, es algo que me disgustaría obviamente. Pero ya he dicho que Collado es una de mis debilidades y que me queda la espinita de no haberlo visto en el primer equipo con regularidad. Pues ojalá estos 5 jugadores los veamos en el primer equipo del FC Barcelona, pero si no, que sea triunfando en el mundo del fútbol. 5 canteranos de una de las grandes canteras del mundo del fútbol, de este deporte, que es Can Barça, y no solo ellos, muchísimos más tienen potencial para llegar a primera. Somos nosotros los que hemos terminado decidiendo que estos 5 sean los que aparezcan en el vídeo, y solo me queda darle las gracias por haber estado en este vídeo y hablando de estos 5 grandes canteranos. Albert Blaya, que como he dicho, le podéis seguir por aquí debajo en su Medium, en Stadi Johan, y por supuesto en su Twitter, que lo tenéis aquí debajo también. Albert, que ha sido un verdadero placer y que nos emplazamos para la próxima. Ha sido un auténtico placer, y si me apuntas, os dejo un último nombre para si alguien quiere cotillear, el de Ilais Moriba, que está en dinámica ahora primer equipo y va a ser un jugador 2003, muy jovencito, pero este jugador va a ser muy importante en el Barça B, así que si os queréis animar a seguirlo esta temporada que va a empezar, desde aquí os digo que no os va a defraudar. Luego ya pasamos cuentas, pero nada, un placer, Jaime, pasarme por tu canal, la verdad, y he disfrutado mucho hablando de estos jugadores. Ilais Moriba, Lins Murtimé, Conrad de la Fuente, jugadores que ya se lanzan al FC Barcelona B y que ya tienen dinámica ya con primer equipo, jugadores que hay que seguir muy de cerca a la pista. Y como estábamos diciendo, Albert, que ha sido un verdadero placer, y ya lo sabéis, si os ha gustado este vídeo, dale un buen like, os suscribís aquí si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo.